Hola amigos de Feliz en mi Jardín. En el vídeo de hoy veremos 8 ideas para reutilizar envases de plástico, ya sea en el jardín o en el huerto. ¿Y por qué hacemos esto? Como sabréis, el plástico es uno de los materiales más difíciles de reciclar. Por eso, si podemos utilizarlo en otras cosas, ayudaremos muchísimo al medio ambiente. Si tú también quieres ayudarlo y ver en qué consisten estas ideas, quédate a ver el vídeo. Y además, como la cosa va de reutilizar y ayudar al medio ambiente, cumpliremos con el reto Mis macetas recicladas. Si quieres saber en qué consiste este reto, quédate hasta el final. El primer uso que le podemos dar a nuestros envases de plástico es como semillero. Puedes utilizar un vasito de yogur, de natillas, de queso fresco o, como hemos hecho nosotros, crearlo a partir de la parte de arriba de una huevera. Este semillero es el mejor que he tenido con bastante diferencia. Tiene muchas ventajas, entre ellas que al ser de plástico retiene muy bien la humedad. También al ser de un material fino y transparente podemos ver perfectamente cómo se desarrolla la raíz de nuestra plántula. Y además a la hora de trasplantarlo al huerto es muy fácil extraerla. Apretamos un poquito en la parte de abajo y tiramos. Mirad cómo sale sin ningún esfuerzo y lo más importante, sin dañar las raíces. Si quieres saber cómo hicimos estos semilleros, aquí arriba te dejo el enlace a ese vídeo. Además, al final de este vídeo os aparecerá una lista de reproducción donde estarán todos los enlaces a esos otros vídeos que iré mencionando aquí. Y para que quede más claro, también saldrá un circulito verde aquí arriba como este para indicar que ese vídeo está incluido en la lista. Si no tienes este tipo de envases en casa, no te preocupes, también puedes cortar una botella a tu gusto, es decir, puedes hacerla más grande o más pequeña para poner tus semillas o tus plantas. Eso sí, no olvides hacerle unos agujeritos en la parte de abajo para que el agua pueda drenar y no se produzca encharcamiento. Aquí estamos usando ese tipo de envase con los agujeros ya hechos en la parte de abajo para enraizar unos trocitos de cactus. Si quieres ver cuánto tiempo tardaron en echar raíces, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas verlo. No siempre hay que hacerle agujeros en la parte de abajo, depende de lo que vayas a hacer con ese envase. Por ejemplo, si es para germinar un hueso de aguacate, como veis aquí, no hará falta hacérselos. Simplemente cortamos la botella, ponemos agua y el hueso del aguacate sujeto con unos palillos justo encima. El segundo uso que le puedes dar a tus envases de plástico, en concreto a esta botella, es como pala o como ahollador manual. Es decir, puedes usarla para hacer los agujeros necesarios en el huerto o en las macetas antes de trasplantar las plántulas. Eso sí, la tierra debe estar en un estado óptimo, es decir, sueltecita, nada de apelmazada, porque si no, esta botella se deformará y no servirá de nada. Otro de los usos que le puedes dar a las botellas de plástico es como soporte para sujetar las plantas, como hicimos en el vídeo en el que enraizamos unos esquejes de romero. Mirad, corté una botella y le hice un agujerito al tapón, en lugar de ponerlo directamente en la lata. ¿Por qué hice esto? Porque a mí me gusta ir mirando cómo van evolucionando mis plantitas. De esta manera fue mucho más fácil observar el crecimiento de las raíces sin dañarlas. Por cierto, si quieres ver ese vídeo en concreto y echarte unas risas porque es muy divertido, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas verlo. Otro de los usos que le puedes dar es como invernadero, como por ejemplo utilizamos aquí cuando germinamos las semillas de perejil. En este caso sembramos en la parte de cartón de la huevera y la parte de arriba la utilizamos como invernadero. Puedes hacerlo así o con los semilleros de plástico que hemos visto antes y ponerle encima la parte de arriba de otra huevera para que conserven bien la humedad, como hemos hecho aquí con estos tomates cherry. También puedes hacerlo cortando la parte de abajo y de arriba de una botella. Nosotros lo hicimos así en el vídeo en el que germinamos un hueso de una mandarina. Si quieres ver ese vídeo te lo dejo en la lista del final. También puedes cortar media botella de un tamaño un poco más grande y utilizarla para tapar otros semilleros caseros que hayas hecho. De esta forma conservará mucho mejor la humedad. Y no solo tienes por qué usar botellas, también puedes usar una bolsa de plástico como veis aquí. El efecto es exactamente el mismo. También puedes cortar una botella un poco más grande, ya sea por la parte de abajo o por aquí por el centro, y poner ahí todos tus semilleros. Otro de los usos que le puedes dar a tus botellas de plástico es como compostera casera, como esta en versión mini, o una de mayor tamaño como esta que tenemos aquí, hecha con un cubo de basura roto. Si quieres saber cómo lo hicimos y el orden en el que se deben echar los desechos para obtener un buen compostaje, aquí arriba te dejo el enlace para que puedas verlo. Otro de los usos que le podemos dar a los envases de plástico es como protección. Como podéis ver aquí, estoy usando una malla de un saco de mandarinas para tapar esta caja que contiene semillas y así no vengan a picotearla los pájaros. Cuando las plántulas se hagan un poco más grandes, las trasplantaremos al huerto.
Y una vez allí también podrás usar otro envase de plástico como es esta botella para proteger las plántulas más jóvenes de los cambios bruscos de temperatura que pudiese haber por la noche. Si quieres ver ese vídeo te lo dejo en la lista del final. También puedes usarla como hice yo aquí para aportar más tierra a mis patatas y no enterrar este pequeño brote que salió después. Una vez añadida la tierra la retiramos. Si quieres ver ese vídeo te lo dejo en la lista. Como no, otro de los usos que podemos darle a nuestros envases de plástico es para hacer el riego de nuestras plántulas o macetas, ya sea haciendo nuestra propia regadera, como esta que veis aquí, para la cual realizaremos unos agujeritos en la parte de arriba, en el tapón, y otro de un tamaño mayor un poco más abajo. Este agujero de mayor tamaño no lo usaremos para llenar la regadera de agua. Eso lo vamos a hacer por la parte del tapón. Para lo que vamos a utilizar este agujero es para controlar la fuerza con la que sale el agua de la regadera. Si quieres que salga el agua con mayor fuerza, quitaremos el dedo del agujero. Esto lo podemos utilizar para plantas que ya estén bien asentadas. En cambio, si lo que queremos regar son pequeñas plantas que acaban de ser trasplantadas, es mejor que pongamos el dedo en el agujero para controlar la cantidad de agua que sale. De esta manera saldrá mucha menos y con menor fuerza. ¿Veis la diferencia cuando pongo y quito el dedo del agujero? Además de la regadera también podemos usar un pulverizador como este que contenía un tratamiento para el cabello. Una vez bien aclarado añadimos agua y servirá para aportar humedad a nuestras plantas o regar nuestras semillas. Aparte también podemos reutilizar una bandeja como esta que contenía champiñones y que usamos para regar nuestros plantines. Aquí arriba te dejo el vídeo por si quieres verlo. Y por último, pero no menos importante, podemos usar nuestros envases de plástico como cubos auxiliares, como este que tengo aquí que contenía un producto para tratar el agua de la piscina. Una vez bien lavado y aclarado podemos usarlo perfectamente. Da igual si el cubo es de mayor o menor tamaño, todos vienen bien. Como por ejemplo este de aquí que contenía arándanos y que yo he utilizado para regar. Y como ya hemos visto estas 8 ideas para reutilizar envases de plástico en el jardín y en el huerto, vamos con el reto Mis macetas recicladas. A este reto nos nominó Guille. Aquí os dejo su canal por si queréis suscribiros porque tiene cosas muy interesantes. En la huertita de Guille podréis ver las cosas que Guille ha sembrado y os explica cómo lo ha hecho. Y si te apetece realizar este reto y no te ha invitado ningún canal todavía, desde Feliz en mi Jardín te invitamos a hacerlo. Así nadie quedará fuera. Y ahora comencemos con el reto Mis macetas recicladas. He de decir que no tengo muchas porque yo sigo la regla de las 3 R's. Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Y en qué consiste eso? La primera R es reducir, intento no comprar muchos envases de plástico. La segunda R es reutilizar, es decir, le damos una segunda vida a esos plásticos y que puedan servir para otras cosas, como hemos estado haciendo durante este vídeo. Y ya como último recurso, si no he podido antes reducir y reutilizar, entonces es cuando reciclo. Para ello depositamos ese envase de plástico en el contenedor correspondiente, en España ya sabréis que es el amarillo, para que ese material pueda ser reciclado y fabricar nuevos envases que volverán a nuestras casas. Y ahora sí, vamos con el reto. Bien, lo que tenemos aquí es el perejil gigante de Italia. Si os acordáis en el vídeo, utilizamos vasitos de yogur, de queso fresco, latas, todo tipo de envases. Por ejemplo, este envase de plástico que contenía fruta y que ya venía con los agujeritos hechos por la parte de abajo, lo que nos vino muy bien porque no tuvimos que hacerlos nosotros. Como sembré muchas semillas y prácticamente todas germinaron, las fui regalando a mis amigos. Por eso las que planté en el vídeo en vasitos de yogur, de queso fresco y demás, no las veis aquí porque ya las he regalado. Aquí tenemos también una planta que se llama lunaria, romero. Esto es una cineraria que en este caso la tengo en una botella de plástico con sus agujeritos en la parte de abajo, pero a la vez la he metido en una lata, porque la saqué al exterior y no quería que el sol directo le diera en las raíces, pero la lata también tiene sus agujeritos hechos. Aquí puse unos esquejes de jazmín, como veis ya tienen sus raíces. Lo bueno de este tipo de envases es que al ser transparente puedes ver perfectamente cómo se va desarrollando. ¿Veis lo bien que se ve la raíz? Bueno, la raíz y lo que no es la raíz, porque me veo yo reflejada. Hola, ¿qué tal? Aquí puse unos esquejes de rayito de sol o de uña de gato, como le decía mi abuela, que han enraizado muy bien. Esta planta es muy fácil de reproducir. Y aquí tenemos el aguacate que hemos visto al principio del vídeo, que pusimos en agua. Mirad qué de raíces tiene ya. Esto va siendo ya hora de trasplantarlo. Lo he sacado para que podáis verlo bien, pero lo tengo en interior porque aquí el sol es muy fuerte y no quiero que se quemen las hojas y que el agua se evapore rápidamente. También reutilizo estas latas para mis experimentos. Aquí tengo enraizando en agua unos chupones que quité a mis tomateras.
¿Veis? Ya tienen las raíces, incluso flores. Aquí tengo otro esqueje de jazmín que le ha salido una capuchina, porque quería comprobar si estaba demasiado fresca la semilla o no. La eché aquí y ha salido. Si queréis ver el vídeo en el que cogemos un esqueje de capuchina y lo reproducimos en agua, te lo dejo en la lista. Por cierto, si tienes otras ideas para reutilizar envases de plástico, escríbela en los comentarios, así todos podrán verlas. O si lo que quieres es mostrarlas, haz una foto o vídeo, súbelo a Instagram y etiquétame. Quizás más adelante podríamos hacer un vídeo con las ideas más originales. ¿Qué os parece? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado útil y servido de ayuda. Si es así, déjame un like para saber que te ha gustado. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y si además te pasa como a mí y eres feliz en el jardín, sin duda te gustarán estos otros vídeos de mi canal. Gracias por verlo y recordar ser felices. ¡Hasta el próximo vídeo!